Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, en el video de hoy vengo a compartirles un mensaje de canalización de la Junta Kármica. Espero que se escuche bien. Vamos a ver qué onda. Bueno, para quienes no los conozcan, la Junta Kármica es como un grupo de seres de luz em, que tienen como que distintos rangos de conciencia, de responsabilidad, de luz, de amor. de, de responsabilidad, me dice. Dice que lo dejemos en responsabilidad. Son varios seres, por lo menos son de 20 a 30, no me dicen exactamente cuántos son. Ya, me están explicando que a veces es que se alternan, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, de las revisiones, de los tiempos, de las formas, etcétera, ¿no? Ellos tienen su organización, se podría decir. Bueno, entonces me muestran ellos y o sea, lo muestran así como introducción a que la energía de este año viene una energía muy poderosa y muy firme en el aspecto de un apoyo muy presente del cielo hacia la humanidad, para con la humanidad y con el propósito de ayudar a la humanidad. Esta junta kármica tiene muchos propósitos, me dice que además de ayudar a la humanidad, también tienen los propósitos de asistir a otros seres de luz, a otras almas que están en otros lugares, que están en otros caminos y que corresponden a otro tipo digámoslo, lo vamos a resumir en modalidad de aprendizaje o de enseñanza. Y se va a resumir de esa manera. Bueno, eh, me muestra que, claro, este año tiene una finalidad muy potente de ayudar a trascender a muchos seres humanos, a ayudar a trascender a muchas almas hacia la luz, a regresar a muchas almas hacia la luz. Me muestra que es un año como un color, se ve dorado, se ve un rayo dorado, y el rayo dorado está representado mucho por la sabiduría de Dios, la iluminación de Dios y la presencia de la conciencia de Dios, ¿no? Aquí en la tierra. Obviamente no significa que va a ser algo que va a suceder de la noche a la mañana, claro que no. Es un proceso que se va a ir dando con el tiempo y va a haber muchos saltos cuánticos, porque así se ven muchos saltos cuánticos y mucho crecimiento de conciencia, de toma de responsabilidad, de mucho amor en distintos grupos de personas. No es igual para todos y no se va a llevar a cabo de la misma manera para todos. Cada grupo tiene digamos que, paquetes de misiones o objetivos de aprendizaje. ¿Qué más? Algo muy importante dice que en este despertar de conciencia, porque va a haber un despertar más grande, se ve un despertar más masivo todavía. Me dice que, o sea, me muestran que es aún mayor al que ya se ha vivido hasta este momento o hasta este grado de despertar de humanidad o de grupos de la humanidad. Dicen que va a ser mucho más grande. Este año es como un inicio de un despertar en una conciencia y en una apertura al entendimiento de la conciencia de Dios más mayor, más impactante que otros años atrás. Me dice que este despertar que viene, estos aprendizajes que vienen, no se comparan a los despertares anteriores de conciencia que ha vivido la historia de la humanidad o que algunos seres humanos creen que ya han comprendido, ya han comprendido o que ya han vivido. Es totalmente distinto. Se muestra como lo voy a describir como tal, se muestra así como miren, no sé cómo mencionarlo, pero yo lo voy a decir como tal. Es tanto un corte como que tengo la imagen, pero no sé decir la palabra como tal. Es tanto un corte como es que no es pared, pero es como es una manera ¿cómo lo describo? A ver, espérame tanto. Sí, es un corte, me dice, sí es un corte en la manera de pensar, en la manera antigua de creer que son las cosas. Dice, es un corte en programaciones y creencias antiguas que les habían mantenido a ustedes inconscientemente dormidos, me dice. O incluso muchas personas que despertaban y que estaban como que recordando el camino hacia Dios y la luz de Dios, estaban muy distraídas por tanta falsedad, me dice, por mucha ilusión, porque hay mucha ilusión en la tierra, me dice, hay muchísima, así enormemente, muchísima manipulación hacia los seres humanos
Me dice, enorme, o sea, me dice que seres humanos despiertos, me dice, me muestra así, hay muchos que incluso ustedes no se dan cuenta, o sea, hay mucha manipulación, hay mucha distorsión, hay mucha falsedad, que muchos seres humanos no se dan cuenta que están de alguna manera extraviados, perdidos, adormecidos, me dice, porque es otra manera, es como una manera de estar dormido, pero incluso dentro de la misma espiritualidad o del mundo espiritual que le dicen ustedes, me dice. Entonces dice que va a haber como que un corte de ya no más, o sea, así como va a haber una línea muy, en este caso se ve un poquito más tangible, digamos que un poquito más firme, no firme desde rigidez, no firme, no se ve desde ese grado, sino va a ser una línea muy clara, es lo que dice, va a quedar muy claro qué es lo que verdaderamente implica para el ser humano caminar con Dios y caminar hacia Dios. Dice, ya el adormecimiento y la adornada que había o las adornaciones que hay sobre las ilusiones humanas mentales, me dice, y las sociedades y las culturas, me dice, hasta las religiones, o sea, me muestra que todo el rollo que el ser humano se ha estado como que peleando mucho y haciendo mucho rollo en todo eso, me dice, todo eso no es que se disuelva y se quite por completo, pero es como todo eso se va a discernir, o sea, ok, ya. Entonces, esa como que línea corte que va a haber es un discernimiento y una claridad muy importante para los seres humanos que están en este camino de recordar su propia luz y transitar en su propia luz. Y esa luz, me dice, cuando se transita con la verdadera luz, me dice, es de la mano de Dios y es junto con Dios, me dice, no es de otra forma. Ahí está el detalle de que mucho se distorsiona, me dice, mucho se acompleja porque se le pone mucha mente todavía, acompañada de programaciones mentales antiguas, de creencias antiguas y de mucha manipulación antigua, me dice. Entonces, poco a poco la claridad va a abrir camino, por eso se muestra así, porque comienza a abrir. Para quienes estén listos y dispuestos, me dice. Nosotros, dice, desde el cielo, vamos a seguir respetando la voluntad del hombre, me dice, la voluntad del ser humano. Más sin embargo, su propia alma con su propia luz y con sus propios equipos de luz va a hacerse responsable de ayudar a ese ser humano, mente, emoción, cuerpo, energía, que todavía pudiera estar un poquito perdido o pudiera estar un poquito distorsionado. Entonces, cada alma de cada ser humano que tiene como propósito recordar el camino a Dios y recordar su esencia junto con Dios, va a comenzar a recorrer ese camino con más armonía, me dice, con más honestidad, con más verdad y con más claridad, mayor claridad, me dice. Me dice, como tal, aunque parece un propósito breve, sencillo o ligero, me dice que como tal no es un propósito tan humanamente sencillo, me dice, ni tan humanamente fácil. Desde el grado de la conciencia, desde todo el equipo, tanto de seres de luz como Dios mismos, que está al pendiente de este proceso de la humanidad, de las almas en la tierra, etcétera, me dice que para nosotros pudiera ser sencillo, pero nosotros, desde todo nuestro amor, entendemos lo que implica o implicará e implicaría para muchos seres humanos, me dice, para muchas almas que están en la tierra y para muchas almas que aún están estancadas, me dice. Estancadas es una manera de resumir ciertos procesos de amor, de falta de amor, ¿no? Falta de amor propio y falta de amor hacia los demás. Ahí lo vamos a resumir, no vamos a entrar mucho en eso, a lo mejor después lo platicamos. Muy bien. Entonces me dice, ¿qué implica despertar en la conciencia? Me dice, ¿qué implica despertar en la conciencia de verdad? ¿Qué implica despertar la conciencia del corazón? ¿Qué implica despertar la responsabilidad tan única y amorosa de cuidarte, de honrarte, de amarte, de respetarte? ¿Qué implica? Pregúntatelo a ti, pregúntatelo. ¿Te haces cargo de ti? Y hacerse cargo de uno mismo no es un peso, no es una carga. Es una responsabilidad amorosa y consciente y presente en tu esencia, en tu luz y en tus virtudes. Con tu virtud. ¿Cómo te haces cargo de ti? ¿De qué manera estás dispuesta o estás dispuesto a seguir caminando tu vida o tus vidas, me dice? Y cuando se refiere a tus vidas, se refiere a las distintas áreas en las que te desarrollas y te desenvuelves junto con los demás o junto contigo. ¿Cómo estás dispuesta o dispuesto a caminar todos los días? ¿Quieres seguir cargando con la inconsciencia de lastimarte, de hacerte daño, de posponerte, de ignorarte, de callarte, de silenciarte
y de incluso manipularte para dar el bien disfrazado, dice, hacia los demás. Es decir, al bien disfrazado hacia los demás se refiere a cuando omites y callas, cuando cedes, dice, eso lo estamos resumiendo, cuando cedes por no molestar incluso, o por callar, cuando no honras tu verdad, cuando te lastimas a ti misma y a ti mismo, incluso con tu propio pensar, incluso con tu propio pensar. ¿De qué manera estás dispuesta y dispuesto a seguir caminando? Despertar a la conciencia verdaderamente y amorosamente implica cuidarte, honrarte y respetarte. El respeto es una virtud divina de las más grandes, de las más conscientes y de las más presentes en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en la presencia de Dios. Busca recordarte tu amor propio, recordarte tu propia libertad, recordarte tu paz. Pero esa paz incluso requiere construir y llevar a cabo muchos cambios, muchos cambios. Soltar mucho, despojarte incluso de muchas cosas. Implica estar dispuesta y dispuesto a soltar, porque en el soltar, en el querer cambiar, en esa voluntad, está tu camino hacia Dios. Ahora muestra sobre el soltar, se refiere a las creencias que te habían hecho daño, a todas esas mentalidades, esas programaciones culturales, sociales, familiares, que te habían mantenido en un lugar de sumisión, de silencio, de doblegación. Y se muestra, es que, no sé, hay otra palabra, pero no termino de verla, pero se refiere a cuando callas y te tiene que ver con la sumisión, o a ser sumiso hacia las personas, hacia las personas controladoras, manipuladoras, eh, y permitir que la gente lastime tu ser y saque provecho de ti, te utilice y te dañe. A eso se refiere. A lo que yo estoy comprendiendo por lo que me muestra es que eso es una invitación para que las personas tomen esa valentía de alguna manera, valentía y valor de caminar hacia Dios y reconocer que pueden salir de esos lugares, pueden sanar esos lugares, pueden irse de esos lugares, ¿no? Intenso. O sea, necesario, considero yo, pero bueno. Ahora me muestra, dice, en ese silencio, me dice, o sea, puede aplicar para distintas formas, me dice, para distintos ejemplos y situaciones. Dice ese silencio, pero ahora está hablando sobre otra eh, perspectiva, otra área. Dice ese silencio ahora, visualiza ese silencio, dice, cuando te permites hacer una revisión personal, cuando te permites hacer introspección. El silencio muchas veces te puede dar muchas respuestas, te puede orientar, te puede incluso salvar, te puede también rescatar. No estoy segura a qué se refiere, pero bueno. Está hablando de otra situación, esto es distinto al ejemplo que había puesto anteriormente. Habla más sobre la introspección, el silencio para la invitación a verse a uno mismo, a cuidarse a uno mismo, a comenzar a escucharse a uno mismo y a honrarse a uno mismo, porque ahí en ese silencio puedes encontrar, primero que nada, comenzar a escucharte de verdad, y en ese escucharse aprender a practicar y reconocer como que herramientas para honrarse, cuidarse y amarse, y comenzar a cambiar y comenzar a sanar incluso. Vamos a hablar sobre la consecuencia de las palabras. La consecuencia del impacto de tus palabras tienen, claro, como tal, como se acaba de decir, una consecuencia y un impacto eh, consciente o inconscientemente. Me muestra que va a haber mucha reflexión y mucha
entendimiento un poquito más, y para quienes no tenían van a comenzar a tener, lo que implica de verdad tomar conciencia de la palabra que utilizan y cómo utilizan la palabra, tanto para ellos, incluso mentalmente, o sea, puede que no la digan, tanto como para los demás. Aquí se refiere mucho a lo que en verdad, o sea, como una revisión de verdad, de ver cuando tú dices algo o piensas algo de tal situación o de tal persona o X, así como cuando en verdad te llega como que tu idea, tu conclusión, lo que tú quieras, ver de verdad la intención de esa respuesta, de ese resumen de palabras, de esa expresión de palabras, la intención de verdad que le pones al hablar, la intención de verdad que pones al pensar y al crear algo con tu pensamiento, la intención y el verdadero propósito detrás de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que hablas, de lo que platicas, de lo que incluso a lo que escuchas, vas a comenzar a ver, o sea, para quienes ya les mencionamos que esto es para distintos grados, en distintas etapas, pero se va a comenzar a ver más la reflexión sobre el propósito de la palabra, incluso incluye el pensamiento en ti misma y en ti mismo, o sea, es decir, si de verdad lo que yo estoy pensando tiene un propósito de amor propio o de respeto total hacia la otra persona, o a lo mejor lo que yo estoy pensando hacia X, Z, Y es un paquetote enorme de creencias antiguas que va generando y que continúa generando mucho juicio y mucha crítica hacia otro, hacia los demás, hacia cierta situación y va generando más energía de caos, de dolor, de etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Entonces va a haber más conciencia en la palabra y en el pensar para las personas. Es algo muy importante y es muy sanador, voy a decirlo como tal, porque observar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar es muy importante en el camino de la conciencia junto con Dios y hacia Dios. El propósito de lo que estamos pensando es muy importante y de lo que estamos haciendo también. Bueno, pues ya. Demuestra que también va a haber mucha sanación, va a haber mucha sanación para la humanidad, mucha sanación, que ahorita la sanación está disponible para el ser humano de una manera muy incrementada, me dice, o sea, tan incrementada como uno tiene ni idea. Dice que va a haber una sanación, o sea, no significa que llegue la sanación y todo el mundo se va a sanar. No, dice, la disponibilidad del cielo en este año, todavía para el que viene, bueno, se ve así como que para los próximos, viene muy fuerte en sanar. Y esa sanación viene mucho con las programaciones mentales dañinas. Vienen con distintas cosas, ¿no? La manera en la que te sientes, procesas, reaccionas, etcétera, ¿no? Y te condicionaron y te condicionas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice que demuestra que va a haber mucha sanación, incluso sanaciones inesperadas para ciertas personas que a lo mejor no creíamos nosotros como humanos que pudiera pasar, ¿no? Así como cambios muy interesantes en sus maneras de pensar, de ver, de reaccionar, etcétera. Incluso sus maneras de actuar en general. Va a haber mucho cambio muy, muy interesante en la humanidad y en ciertos grupos sociales también. Bueno, ¿qué más? Como yo estoy preguntándoles que si ellos como Junta Kármica tienen algún consejo. Yo sé que ya han estado dando muchas claves de los procesos que vienen. Algo muy importante, no significa que esto no haya estado pasando anteriormente. Claro que ha estado pasando anteriormente, pero de una manera más diminuta, así se escucha, diminutiva, me dice. O sea, se ha hecho en ciertos grupos de personas pequeños y en ciertos seres humanos, me dice, y almas, me dice, que bajaron con ese propósito, dice, de despertar ellos para sostener más amor, digámoslo. No tiene, de nuevo, el amor no tiene nada que ver con el amor humano, el amor de Dios es distinto, es puro y el amor humano está muy distorsionado, ¿no? Está muy contaminado también. Entonces, no, es un amor diferente, ¿no? Tiene un grado alto, muy alto grado de conciencia, de responsabilidad y de respeto. Entonces me dice que por eso el amor de Dios es diferente al amor humano, más sin embargo el amor de Dios comprende y ama al amor humano, pero lo va educando, le va enseñando lo va enseñando de la mejor manera que pueda, ¿no?
procura que sea con amor, pero hay veces que cada quien, no me voy a meter. Bueno, pues, entonces, ellos como seres de luz, yo estoy preguntando que sí, qué consejos tienen, muestran esto, el que, dice, la voluntad de cambiarlo es todo, dice, la voluntad de cambiar y de querer cambiar es todo. La voluntad de querer ser mejor persona para tu bienestar, para tu mayor armonía, para tu mayor salud, para tu mayor equilibrio, dice. Y poco a poco para los demás es el inicio del gran cambio, me dice, es el inicio de todo. Entender que tu equilibrio y tu bienestar no entiende y no va a continuar con un autosaboteamiento. ¿Me dice? Entender en tu integridad el bienestar personal es entender el amor de Dios, dice, el amor de Dios en ti. Y eso es algo muy importante. El amor de Dios se conoce, se identifica de una manera tan bonita, tan armoniosa y tan expansiva, primero en ti. Porque si no me dice de otra manera, lo que se ejerce, dice, cuando uno no se hace su proceso personal de limpiarse, de purificarse, etcétera, sanarse, etcétera, dice, cuando alguien no entiende eso, va a seguir ejerciendo un juicio constante y activo hacia las demás personas y comienza a ejercer un juicio distorsionado. Es decir, que cuando comienza a recibir o a entrar en una apertura de un mayor entendimiento o recibimiento de conciencia o sabiduría, dice, si no sana sus egos, si no limpia su mente, lo muestra así como tal, si no hace esa purificación en la mente, de verdad el contenido de la conciencia que entre se va a contaminar y se va a distorsionar. Es decir, que si en tu raíz, o sea, una raíz mental crítica, rígida, eh, generacional, cultural, etcétera, viene el juicio muy arraigado y no se ha sanado ese juicio, y no se ha limpiado ese juicio, y no se ha observado con amor ese juicio, lo que entra en tu mente, se podría decir, o en tu energía, se va a contaminar. O sea, lo que entre de la conciencia del cielo se va a contaminar casi de manera inmediata por el juicio que tengas o por el juicio que todavía no te has hecho cargo de sanar, limpiar y purificar. Y ese juicio vas a seguir proyectándolo y vas a seguir ejerciéndolo hacia los demás. Y ese juicio es contaminación energética. Ese juicio como tal que ejerces, que dices, que hablas, etcétera, es contaminación energética. Ese tipo de juicio, como ejemplo, se muestra mucho en muchas personas, muchas personas. Eh, y yo sí veo algunos ejemplos, pero no los voy a mencionar. Me muestra que este es un camino de discernimiento personal para las personas. El discernimiento se va trabajando de manera presente, constante y consciente con cada quien. Cada vez va a haber una mayor claridad, una claridad enorme sobre el discernimiento para quienes estén dispuestas y dispuestos a encarnar ese discernimiento, porque también entender que incluso en la humanidad hay personas que no están dispuestas a ver el discernimiento y a integrar el discernimiento. Hay personas que en verdad prefieren estar todavía engañados en la ilusión, prefieren tanto la mentira que a ver la incomodidad de la verdad divina. Prefieren mucho la mentira, dice. No lo dice de mal manera, de verdad. Pero ahí es importante también entenderlo, aceptarlo y comprenderlo. Y también ver que es el propio entendimiento, es el propio caminar, es la propia capacidad de amar de cada quien o la disposición de amar de cada quien. Entonces se respeta, o sea, sí se respeta. Por lo menos desde el cielo sí se respeta, ¿no? Ya su propia alma, su propio equipo de luz de esa persona va a ser responsable de ayudar a esos seres humanos, a esa persona, etcétera, a transformar, sanar, etcétera, lo que sea correspondiente a sanar en cada quien, ¿no? ¿Qué más? Vienen muchos cambios, van a haber todavía muchos cambios. Me muestra que se ha platicado un poquito cuando conversamos sobre la energía del 2026. Pues me dicen esto, no, van a haber muchos cambios para todos, le dice como tal, para todos, como humanidad va a haber muchos cambios y muchos cambios muy necesarios, dice, muchos cambios para seguir accionando en una transformación consciente, amorosa y presente, dice, para que las personas vayan tomando la responsabilidad de sus vidas de una manera más amorosa eh, y más cuidadosa, ¿no? Respetándola y honrándola. ¿Qué más? Dice que una finalidad, me muestra así como una de las finalidades que hay sobre estos cambios que vienen, es recordarle al alma del ser humano que vive ahí en la tierra
la paz divina, dice la paz de Dios, es recordárselo, dice, a cada quien, pero incluso que ese transitar, pues puede ser bastante incómodo, estruendoso, muy, muy, muy movido, puede remover muchas cosas, dice, puede sacudir muchas, pero es parte del proceso y que eventualmente, dice esto de alguna manera como usando una palabra coloquial, con el favor de Dios, dice, eventualmente, poco a poco van a poder sacar, las personas que lo transiten van a poder reconocer más fácilmente, más sutilmente lo que implica la verdadera paz, ¿no? La paz de Dios en ustedes dice, y en sus vidas. Así que, bueno, va a ser un proceso interesante, de cierta manera intenso, pero incluso armonioso, me dice. Incluso en esa intensidad, que pues se puede ver como que mucho movimiento, dice que va a ser armonioso también. Y también dice que también es una como también finalidad o propósito, reconocer la armonía divina, la armonía junto con Dios. ¿Qué más? Yo estoy preguntando, me dice que es Maitreya. Estoy preguntando, porque veo varios seres, pero el que está como quedando la explicación un poquito más presente, digamos que es Maitreya. Muchas gracias. Yo dije, ay, creo que no lo había canalizado. Y me dice, ya me habías canalizado, pero no, no digamos lo que así, ¿no? Para este video, con este propósito, etcétera, ¿no? Con este tema, eh, etcétera, ¿no? Mm, Ahora yo les aclaro desde mi humanidad y desde mi responsabilidad. Ese tema fue un tema que me mencionaron a mí. Yo pregunto así como que, oigan, ¿qué temas podemos conversar, no? Y me dan como que lista de temas y ese tema me dijeron, este va pronto, o sea, el de la Junta Kármica y los mensajes de la Junta Kármica. Me dice que tiene más nombres que aparte de la Junta Kármica y que no le tengan miedo. Dice que como que el ser humano le tiene mucho miedo a la Junta Kármica o a la palabra como tal, el karma. Ese lo vamos a dejar para otro video, perdón. Vamos a explicar lo que implica el karma y qué es el karma, me dice. Y las magnitudes del karma, o sea, se muestra así como las extensiones del karma en la vida de las personas. Wow, wow. Bueno, pues luego lo vamos a explicar. Para el próximo a lo mejor. Vamos a ver. Pero bueno, va a salir pronto. ¿Qué más? Bueno, me dice que no tengan miedo, que hay cambios que pueden ser, que se pueden sentir con miedo, temerosos, me dice, hay cambios que pueden sentirse con temor, pero que poco a poco van a comenzar a acostumbrarse al cambio, dice. Poco a poco el ser humano va a dejar de resistirse al cambio, porque es una resistencia mental emocional, ¿no? Del ser humano, de la programación del ser humano. Eh, no es una resistencia biológica, me dice, porque yo estoy hablando que si es una resistencia del cuerpo físico también al cambio, me dice que no, que el cuerpo físico como tal está casi 100% adaptado al cambio, o sea, viene con esa magnificencia de procesar el cambio de una manera muy sabia, porque está conectado junto con la naturaleza, pero dice que la mente es tan fuerte en su crítica, en su rigidez, en su programación, en lo que le hicieron creer y en lo que programaron las creencias, que hizo, o sea, la misma mente junto con todos esos sistemas de creencias engañó al cuerpo físico para hacerle creer que no podía cambiar. Fuerte, o sea, como que cierta rigidez y muestra que esa rigidez se puede mostrar en la rigidez muscular, en la rigidez articular, en la rigidez, claro, la mental también, ¿no? A resistirse al cambio. Y otros aspectos. Entonces, entonces, se va a comenzar un recordar y un entendimiento mayor hacia el cambio y a recordar que somos cambio, somos junto con la naturaleza y somos una extensión de la naturaleza. La naturaleza siempre está cambiando y nos muestra toda su sabiduría casi todos los días, ¿no? Depende del lugar donde vivan, pero incluso aún así se observa y se ve. Bueno, pues, ¿qué más? Ah, y en el mismo cuerpo también se observa.
Este, entonces van a haber cambios y el ser humano, algunos, los que lo necesitan más, van a comenzar a adaptarse al cambio de una mejor manera, de una manera más armoniosa. Va a haber menos resistencia, menos drama, menos victimismo, este, menos show, digamos, ¿no? Va a haber una mayor adaptabilidad, digamos, ¿no? Al ser humano a abrazar el cambio. Y en el ser humano se refiere mente, cuerpo, emociones, etcétera, ¿no? Ahí vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Entonces va a ser un año interesante. Dicen que suelten expectativas, de preferencia, dice suelten las expectativas, porque incluso es la mente queriendo controlar las cosas, las expectativas es eso, entonces dice que no es necesario, solo ustedes acompáñense en su propio caminar día a día. Es la mejor manera de vivir con uno mismo y de vivir incluso caminando con Dios, dice, acompáñense en esa presencia día a día y así se van a dar cuenta de qué tan acompañados están con Dios. Qué hermoso. Bueno, pues ahí dejamos el video. Muchas gracias, que estén súper bien. Muchas bendiciones, mucha luz desde el cielo y desde Dios siempre. Y que Dios los bendiga. Bye bye.